El llamado crimen de Orozco fue también la crónica de una muerte anunciada. La noche de Santa Águeda de 1981 no fue la primera vez que Aureliano era agredido por algunos de sus vecinos. La autopsia dejó claro que fueron varias las personas que agredieron a Aureliano. Comienza el martirio de Aureliano Letona. 3 de ellos inmovilizan a Aureliano, mientras otro coge unas tijeras de esquilar y le corta mechones de pelo. Ante las risas y el regocijo de todos, Letona es despojado de sus pantalones y queda desnudo de cintura para abajo. Otro de los hombres del grupo le agrede con un leño encendido que uno de sus amigos saca de la cocina. Después le agreden con un fuelle y un atizador de hierro. Aureliano recibe golpes, sobre todo en la cabeza y en la cara. La macabra celebración de Santa Águeda continúa hasta que una de las personas que rodean a Aureliano le asesta un golpe letal con un objeto romo en la cabeza. Digan lo que digan, callen lo que callen, algo ha cambiado en el pueblo desde la muerte de Aureliano Letona. La única tonta que estaba yo, inocente, hasta que si no me viene el policía y me dicen, ¿le falta usted por morir? Y yo digo, sí, desde las 9:30 de la noche. Iba a venir a las 9:30 y no ha venido. Me dijo, entonces hecho está. Nadie había visto nada, ni sabía nada. La Guardia Civil inicia la investigación, que abandona al poco tiempo al no encontrar ni testigos ni pruebas. El mutismo duró 6 años, hasta que Mariano Urquijo, un vecino de Llodio recuperado de una sospechosa amnesia, acude a una comisaría y declara que un grupo de hombres, incluido él mismo, golpeó hasta la muerte a Aureliano Letona en el bar La Rea. La Ertzaintza asume la investigación desde ese momento. A pesar de que ningún periódico recogió en su día la noticia de la muerte de Aureliano Letona, en 1990, 2 revistas de tirada nacional llevan Orozco a primera página. 11 años después de los hechos, en 1992, 8 hombres, incluido el confidente, fueron condenados por una falta de lesiones y un delito de imprudencia temeraria con resultado de muerte. ¿Por qué el juez creyó al delator, pero no su amnesia? ¿En qué se basó el tribunal para condenar a 8 personas sin pruebas, sin arma homicida y sin móvil? ¿Por qué nadie fue a la cárcel? 27 años después de la muerte de Aureliano Letona, los condenados siguen afirmando que son inocentes. Así se vivía este año la víspera de Santa Águeda en Areacha. Tradición, diversión y fiesta. Una celebración típica de Euskadi desde tiempo inmemorial. Al mismo tiempo, a pocos kilómetros de allí, Orozco pasaba la noche en silencio. Sus calles parecían querer olvidar que hace 27 años, por Santa Águeda, la fiesta terminó en tragedia. ¿Pudo tener algo que ver en la muerte de Aureliano Letona su trabajo de guarda forestal? ¿Era un testigo incómodo de las actividades de algunos vecinos de Orozco? Carmen López de Greñu, la viuda de Aureliano, parecía tenerlo muy claro en una entrevista concedida a ETV antes de que se celebrara el juicio. ¿Y usted por qué cree que se cometió aquel atroz asesinato? ¿Por qué contra su marido? Porque le tenían envidia y al mismo tiempo manía. ¿Por qué le tenían envidia? Porque estaba colocado en la Diputación. El llamado crimen de Orozco fue también la crónica de una muerte anunciada. O así lo vivió la familia Letona. La noche de Santa Águeda de 1981 no fue la primera vez que Aureliano era agredido por algunos de sus vecinos. Tantas veces me venía de Calabravo a casa. Una vez me vino con una pica, otra vez me vino con las costillas rotas y la tercera fue al año justo le mataron. ¿Y por qué le pegaban tanto? Qué sé yo creo que por envidias. ¿Y los que le pegaban eran los mismos que...? Yo creo que sí, aquí fue en Ibarra, era todo. Todos eran en Ibarra. Todo lo que venía me venía destrozado a casa.
Madre e hija se quedaron solas frente al silencio y la indiferencia de Orozco. No comprendieron la reacción de sus vecinos, pese a que nadie mejor que ellas supiera que Aureliano no era ni el marido ni el padre perfecto. Cuando bebía, en casa era malo, hay que decir la verdad. Las culpas de los vecinos pagaba yo. Venía bebido y no venía más que... No se puede decir porque me daba malos tratos y tal. Metía escándalos. Igual a 1, a las 2 de la mañana venía y metía escándalos. Yo le decía a Aurelia, por favor, cállate, que te van a oír los vecinos. Pero ya venía, como ya venía muy caliente de la taberna, las culpas pagaba yo. ¿Cómo pudo interrumpirse una investigación por falta de testigos? ¿Desistieron demasiado pronto los cuerpos de seguridad? ¿Cómo es que nadie, ni una sola persona, vio nada en una noche en que la mitad de Orozco estaba en la calle? Mariano recordó de repente lo sucedido 6 años atrás. Dijo haber sufrido una amnesia que había borrado de su memoria todo lo relacionado con la muerte de Letona. ¿Se puede sufrir una amnesia solo de una noche y de repente recobrar esa laguna mental? Mariano contó su versión de lo que pasó la noche de Santa Águeda en el bar La Rea. Según su declaración, un grupo de hombres, entre los que se encontraba él mismo, y tras una abundante ingesta de alcohol, agredió con varios objetos a Aureliano Letona. La actuación del juez del Olmo es el aspecto más criticado de todo el caso. La parte más polémica de la instrucción fueron los interrogatorios. Fueron duramente criticados por la sentencia que cuestionaba la instrucción del juez del Olmo, y también por los acusados, que afirmaron haber sufrido presiones y amenazas por parte de la Ertzaintza. Ninguno de los acusados corroboró la nueva versión de Urquijo. Para no ser personas especialmente preparadas, resistieron muy bien los largos interrogatorios sin cambiar su postura. ¿Qué hubiera pasado si alguien hubiera roto ese presunto pacto de silencio? Durante un tiempo corrió el rumor de que Tomás Arriola, uno de los imputados por la confesión de Urquijo, estuvo a punto de hacerlo antes del juicio, pero falleció súbitamente de un ataque al corazón. La ausencia de testigos y el silencio de los implicados comienzan a dar que hablar. La prensa, que hasta ese momento no se había interesado por la muerte de Letona, denunció en grandes titulares el mutismo que rodeó el caso. El posible pacto de silencio era la noticia. En 1990, antes de que se celebrara el juicio, 2 revistas de tirada nacional llevaron el crimen de Orozco a primera página, convirtiendo a todo el pueblo en cómplice de asesinato. Sorprendentemente, la muerte de Aureliano Letona no apareció en la prensa en el momento del suceso. ¿Acaso se les escapó a los periodistas de Euskadi esa noticia? ¿O es que en aquel entonces pensaron que la muerte violenta de un guarda forestal no interesaba a nadie? ¿Qué había cambiado? ¿Por qué ahora los medios de comunicación se mostraban tan interesados en los sucesos de Orozco? ¿Cuál era la noticia que buscaba la prensa? Pero la presión mediática no se quedó en el sensacionalismo de algunos titulares. Para muchos, la prensa casi fue juez y parte en el tribunal. El pueblo de Orozco siempre se ha quejado del trato que recibió de los medios de comunicación. Una de las pocas veces que los condenados aceptaron estar en un plato de televisión, aprovecharon para protestar sobre la actitud de la prensa. Titulares tanto de Interview como de la revista Tiempo, que vamos, textualmente dicen: todo el pueblo conoce a los asesinos, todo el pueblo calla. Y el de Tiempo dice: todo un pueblo encubre el asesinato de un hombre. Hasta que no han salido los medios de comunicación, yo no he estado procesado, ni mucho menos. Ahí es donde he empezado. Desde Interview hasta cualquiera de los medios lo que le interesa es morbo, erotismo y sensacionalismo. Un momento, vamos a ver. Yo opino que en este caso lo sensacional es que se mate a un señor, ya sea accidentalmente o no, se le saque fuera de un local durante media hora, se le recoja en un todoterreno, se le lleve a un río, se le desnude y se descubra el crimen después de 9 años. Eso es lo sensacional, no que nosotros lo reflejemos. Tengo entendido que al pueblo no le hace ninguna gracia hablar de este asunto, ¿no? Sí, no tengo ni idea. No es un tema que le agrade, ¿no? No, eso es mejor no aumentar porque Orozco se quedó ahí muy afectado, ¿eh? Muy afectado, ¿eh? Y el caballero decía que no se ha solucionado.
Yo creo que no, yo no me he enterado que nadie está en la cárcel. Se habla mucho de un pacto de silencio en Orozco, ¿eso existió? También. Sí hubo, porque había ahí, ya sabes, que si partidos, no partidos y los demás. Había gente importante involucrada. No sé, importante o no importante, pero sí, que sí. Bueno, la Guardia Civil eran los últimos días de aquí. Sí. Todos no quisieron saber nada. Los culpables ellos, porque sabían y marcharon y no dijeron nada. Nosotros no sabemos nada. Pero la gente prefiere no hablar. Hombre, claro. Pacto o no, Orozco sigue en silencio. La sombra del pacto de silencio planeaba una vez más sobre el caso. Todo el pueblo parecía apoyarles, empezando por el ayuntamiento de Orozco. ¿Estaba el ayuntamiento implicado en el pacto? ¿O verdaderamente sabía que sus vecinos eran inocentes de los hechos que se les imputaban? Así lo explicaba Antón Olaguenaga, el alcalde que aprobó esta inusitada medida del consistorio orozcotarra. ¿Por qué el Ayuntamiento de Orozco ofreció un abogado y un especialista en psiquiatría a los encausados? Bueno, pues se ofreció para aclaraciones, para que se aclaren las cosas de los líos que estaban pasando, claro. La viuda de Aureliano Letona protestó. Sí, pero se le puso el mismo abogado y psiquiatra para ella también. ¿Y cómo es posible que el mismo abogado defendiera a una de las partes y llevara la acusación particular de la otra parte? Bueno, porque a nosotros nos parecían, no sé, buenas personas, tanto unas como otras, y queríamos que defendería pues lo mismo a unas que a otras. Noche de Santágueda de 1981. Orozco está de fiesta, y como todos los años, en sus bares, especialmente en los del barrio de Ibarra, cuadrillas de vecinos y algunos foráneos se divierten cantando y bebiendo hasta la madrugada. El bar Larrea es uno de estos bares. Cuando el reloj marca las 2, prácticamente lo llena una cuadrilla de 9 vecinos de Orozco. Junto a este grupo, en una mesa, apura sus tragos Mariano Urquijo, junto a 2 amigos suyos, todos de Llodio. También está por allí Aureliano Letona, un habitual del bar Larrea, que parece haberse pasado con las copas celebrando Santágueda. El guarda forestal, claramente bebido, se convierte en el centro de las burlas del grupo, que comienza a acosarle y a formar un círculo a su alrededor. Las bromas suben de tono cuando el más joven de ellos le pide a Mariano una maquilla de las que se usan por Santágueda. Mariano abandona la mesa y le pasa la maquilla. Con ella comienza el martirio de Aureliano Letona. 3 de ellos inmovilizan a Aureliano, mientras otro coge unas tijeras de esquilar y le corta mechones de pelo ante las risas y el regocijo de todos, que gritaban «¡Córtale más!». Las vejaciones continúan. Letona es despojado de sus pantalones y queda desnudo de cintura para abajo. Otro de los hombres del grupo le agrede con un leño encendido que uno de sus amigos saca de la cocina. Después le agreden con un fuelle y un atizador de hierro. Aureliano recibe golpes sobre todo en la cabeza y en la cara. Aureliano intenta una vez más salir del círculo, pero los acusados se lo impiden. Trata de escapar por donde se encuentra Mariano, pero este le devuelve al interior del corro, donde continúan los zarandeos. La macabra celebración de Santágueda continúa hasta que una de las personas que rodean a Aureliano, sin que la sentencia pueda precisar quién, le asesta un golpe letal con un objeto romo en la cabeza. Aureliano comienza a sangrar abundantemente. Está herido de muerte. Cesan las risas y las bromas, el círculo se abre y Aureliano, ensangrentado, se tambalea hacia la escalera interior del bar. Mariano ve la escena desde su mesa y le pide a su amiga un pañuelo para limpiarle la sangre a Aureliano. El guarda forestal, todavía vivo, queda gimiendo en ese rincón del bar. 3 de los de Orozco se van con Mariano y sus 2 amigos al bar de la plaza a tomar la espuela. Poco después, sobre las 3 de la madrugada, 2 de los hombres que se quedaron en el bar Larrea acuden a buscarles a la taberna de la plaza. Aureliano Letona está muy grave.
En el exterior del bar La Rea, Mariano pide que le presten un chaquetón y cubre con él a Aureliano, porque sigue medio desnudo. En ese momento deciden trasladarle al hospital de Cruces en el Land Rover de otro de los agresores. El resto del grupo marcha en un Ford Fiesta que iba delante del Land Rover y en un Renault F4 que cierra esta caravana funeraria. En el cruce de la carretera de Murueta, el Land Rover se detiene. Aureliano ha muerto. El primer vehículo no se dio cuenta y continuó su marcha, pero el Renault se detuvo junto al todoterreno al encontrarlo parado. En vista de la situación, todos los presentes deciden deshacerse del cadáver y arrojarlo al río en el punto conocido como La Cadena. Mariano, que conoce bien la zona, dirige la maniobra. Llegados al río, arrojaron el cadáver a sus aguas y una vez que se habían deshecho del cuerpo de Letona, se marcharon cada uno de ellos a sus respectivos domicilios. Vamos a repasar las piezas fundamentales del juicio. A falta de arma homicida, indicios o evidencias, la sentencia se establece sobre una única prueba de cargo, la declaración de Urquijo. Un testimonio que encajaba con la autopsia, pero dado por un testigo cuya amnesia es cuestionada por la propia sentencia. Pero esta única prueba, la declaración de Urquijo, no había sido tomada correctamente durante la instrucción del juez del Olmo. ¿Por qué entonces se basó en ella la sentencia? En el programa Rifi Rafe, Juan Urraza, uno de los condenados, hablaba así de la declaración de Urquijo. A mí cuando me llevó la segunda vez la Archaina y me tuvieron en una ruló, me pusieron en contacto con Mariano, que Mariano estaba de vacaciones en Benidorm. Y me pusieron en contacto y yo decía, esto es mentira, ahora te vas a enterar de lo que te dice tu amigo. Y me dice Mariano, oye Urraza, ¿qué? Si tú dices que has dejado una chaqueta y no has visto nada, te vienes aquí 10 días o 15 de vacaciones, que yo estoy de vacaciones. Y la Archaina quería que diga eso y me insistían. Y yo no quise decir, y eso lo dije en el juicio. Y vuelvo a decir, me pusieron otra vez en contacto con Mariano y dije, este está loco. Si Aureliano Letona no murió a consecuencia de una paliza recibida en el bar La Rea, ¿qué pudo haberle pasado? En el juicio se planteó como hipótesis alternativa que Aureliano fuera atropellado, pero ningún indicio la respaldó. La autopsia dejó claro que fueron varias las personas que agredieron a Aureliano. La identidad del ejecutor quedó borrada por el anonimato que da la actuación en grupo. Uno de los argumentos que esgrime el tribunal es que el ambiente festivo y el abuso de alcohol propició que los acusados sometieran a Letona a bromas y vejaciones, pero sin intención de matarle. Uno de los pilares de la sentencia fue esa actuación grupal. El fallo no aclaró quién asestó a Letona el golpe mortal con el objeto contundente, pero responsabilizó a todos los que formaban parte del círculo en el que el guarda forestal fue vejado y agredido. Hoy en día, tanto la investigación como la instrucción del caso hubieran dado como resultado una condena diferente. Pero entonces la sentencia acusó los errores de la instrucción y se hizo lo que se pudo. ¿Fue esto suficiente para las partes o el caso fue cerrado en falso? El 11 de julio de 2006 aparece el cadáver de un hombre desnudo frente a la Catedral de Jaén. La escena del crimen revelaba que no se trataba de una muerte como cualquier otra. Minutos antes, se escucharon en la plaza gritos que invocaban a Satanás. ¿Quién profirió aquellos gritos? Se podía tratar de un crimen ritual. A las 3 de esta madrugada han encontrado el cadáver de Francisco de la Higuera, así, boca abajo, desnudo y con numerosos golpes. Aquella noche de verano de 2006, el 112 recibe el aviso de alguien que ha encontrado un cuerpo sin vida en las inmediaciones de la catedral. Además,
algo llamaba poderosamente la atención. El cuerpo estaba desnudo y sobre la cabeza y el torso tenía excrementos y plumas de paloma. Francisco de la Higuera parecía haber recibido un fuerte golpe en la parte posterior izquierda del cráneo, y todas sus pertenencias estaban a su alrededor. Aunque se barajaron distintas teorías que explicaban los hechos, la simbología que presentaba la escena apuntaba a que pudiera tratarse de alguna suerte de ritual con un pago de sangre. Más allá de las teorías que podían inferirse de todas aquellas señales esotéricas, era necesario encontrar pruebas y averiguar quién había ocasionado la muerte de Francisco. Francisco de la Higuera pasó sus últimas horas de vida en este bar de Jaén. Era un cliente fijo desde hace más de 14 años. El dueño, Vicente, ha colaborado estos días con los investigadores que tratan de aclarar el asesinato de su amigo Paco. Un hombre de 30 y tantos años, un 80, bastante pelo y moreno, camisa de cuadro y pantalón vaquero. Pero claro, con esa descripción hay muchísima gente. Si se viera la cara, pero aquí se ve de arriba. ¿Quién era esa tercera persona? ¿Por qué huía? La policía insiste en la búsqueda de pistas, interrogando a la gente de la zona. Pero solo hubo 2 personas que aseguraron haber escuchado unos terribles gritos. Podemos encontrar otros ejemplos de actos similares al que se produjo el verano de 2006 frente a la Catedral de Jaén, que podrían apoyar esta tesis. Pero la policía no cree que la muerte pueda tener nada que ver con un crimen ritual. Entonces, ¿cuál había sido la causa real de la muerte de Francisco? La autopsia podría arrojar algo de luz sobre esta cuestión. Otro de los hechos que llamaba poderosamente la atención de este caso eran las marcas de sangre que se encontraron en el suelo junto al cadáver. Las incógnitas seguían sumándose al caso de la muerte de Francisco, y la forma en que se encontró la ropa añadía una vuelta de tuerca a este misterio. La familia de Francisco no creía que su muerte fuera accidental, fundamentalmente por la situación en la que se había encontrado su cuerpo. Tampoco conocían ninguna razón que justificase su asesinato. Están destrozados. Sus 2 hermanas y sus primos le han dado el último adiós. Todavía no se creen que Francisco esté muerto, y menos cómo lo han encontrado. Paco era un muchacho, buena gente, soltero, vivía solo, de buena familia, pero luego era medio amigo suyo. Lo conocía todo el mundo, sobre todo los bares. Las parroquias, en misa no sé, pero los bares seguro que ya la conocía. De ahí el apodo de Paco Bodega. No, siempre era gracioso, siempre estaba de broma, era cachondo mental. La policía registró su casa, pero no encontró nada que le llamase la atención o que pudiera darle pistas para resolver el crimen. La hipótesis del ritual satánico seguía siendo una posibilidad para muchos que no acababan de creerse la explicación de la policía. La tradición histórica de sectas en Jaén llevaba a considerar esta alternativa. En la actualidad, parece que seguirían existiendo este tipo de sociedades. Parecía claro que la simbología del crimen apuntaba a que se hubiera realizado algún tipo de ritual con Francisco de la Higuera. Para la policía no hubo ninguna otra explicación que no fuera la de una muerte accidental por una caída. Una semana después de que encontraran el cuerpo sin vida de Paco, la policía no ha conseguido dar con el asesino. Entre las hipótesis que se barajan está la del accidente, pero su amigo tiene muy claro que Paco no se cayó, sino que murió asesinado. Eso alguien que se lo ha hecho ahí como para humillarlo, para reírse de algo así. Él se puede quitar la camisa y el pantalón se le puede caer. Pero quitarte los cartontillos y los calcetines hace falta más. Que vivía en su mundo, pero muy buena gente. ¿Qué sucedió realmente?
¿Fue un accidente o un asesinato? El caso se cerró rápidamente, porque la policía no encontró indicios de asesinato. Pero hay muchas personas que lo conocían bien, que todavía hoy piensan que los hechos no se produjeron de esa manera. Lo que está claro es que tras más de 10 años, las incógnitas siguen sobrevolando la muerte de Francisco de la Higuera. El 12 de junio de 2013, encuentran el cuerpo de Ana María Martos enterrado bajo varias toneladas de tierra. Tras 9 años de su desaparición, una misteriosa llamada y unas cartas de tarot sitúan a la policía sobre las huellas del crimen. Intersos, buenos días. ¿En qué puedo ayudarle? A principios de enero de 2013, la asociación Intersos recibe 2 llamadas anónimas que revelan información sobre el paradero de Ana María Martos. Yo le diría que nos llame, que por favor que ella esté como a donde esté o lo haya decidido, que nosotros eso lo respetamos, pero que aquí estamos para lo que ella necesite, que no tenga miedo de ninguna clase, que haya hecho lo que haya hecho, que estamos sus padres, sus hermanos, para ayudarla. Espero que, a ver si quiere Dios que nos esté oyendo, pero que estés tranquila y que si no quieres volver, por lo menos que digas dónde está y cómo. Que lo que queremos es saber de ti. Y que si quieres volver, puedes volver con toda tranquilidad, que aquí te vamos a recibir con los brazos abiertos. Que estamos pasando más que el Señor en la cruz. Por favor, di algo. Y ella me dijo, dice, mamá, dice, yo ya veremos, si te llamo, si no te llamo, tú no te preocupes y no sufras, que yo no me ha pasado nada. Si a ti no te llegan mal las noticias, a mí no me ha pasado nada. Pese a la insistencia de Conchi, la policía decide no investigar. No encuentran indicios de que la desaparición no sea voluntaria. Pero la madre de Ana María está convencida de que a su hija le ha ocurrido algo. La veía yo que no estaba ella muy bien no sé, de su cabeza. Yo le veía como una preocupación, como que estaba preocupada, pero que a mí pues no me contaba lo que le pasaba, si eran problemas económicos o era que ella pues como estaba con depresión. Y yo creo que lo que la tiene a ella por ahí es una depresión muy grande y un miedo a afrontar ahora la realidad y volver atrás y dar explicaciones por qué ha hecho todo lo que ha hecho y por qué se ha ido. No solo había desaparecido Ana María, sino que se había borrado cualquier huella de su existencia. ¿Dónde había ido a parar el dinero de sus propiedades? No será hasta principios de enero de 2013 cuando esa llamada anónima dé respuesta a la desaparición de Ana María Martos. Las 2 personas que mencionaban las llamadas anónimas eran Norma Beatriz Cuique, de nacionalidad argentina, y el empresario catalán José María Tarragüell. José María Tarragüell era constructor, estaba divorciado y mantenía una relación con la tarotista. Aunque la llamada revelaba los nombres de las personas que habían asesinado a Ana María, era necesario encontrar el cuerpo. Para ello, había que localizar el terreno en el que supuestamente estaba enterrada. La policía se traslada a la finca de Tarragüell en busca del cuerpo. El 12 de junio a las 11:30 de la noche se encuentra el cuerpo de Ana María Martos. José María Tarragüell es detenido y puesto a disposición judicial. Además, se cursan 2 órdenes de detención contra Norma Cuique y su hijo Diego Felipov. Habían pasado casi 9 años y los restos de Ana María se encontraban en muy mal estado.
Fueron las pruebas de ADN y su dentadura las que confirmaron su identidad. Solo conociendo la identidad del informante, se podía aclarar con su versión de los hechos si Ana María había sido asesinada. Aunque se sospechó que las llamadas pudo hacerlas Néstor Roberto Felipov, el exmarido de Norma, nunca se pudo confirmar. Norma Cuique y José María Tarragüell no pudieron ser acusados de asesinato porque el cadáver de Ana María estaba momificado y no se pudo determinar si se había suicidado o si realmente había sido asesinada. Salieron de la cárcel bajo fianza. Al hijo de Norma, Diego Felipov, no se le pudo extraditar porque únicamente pudo ser acusado de estafa. Y en 2013, cuando se encuentra el cadáver de Ana María, el delito ya había prescrito. Tras 9 años de su desaparición, Conchi se había integrado en Intersos y allí compartía su dolor con otros familiares de desaparecidos. Mi vida ha cambiado totalmente. O sea, he tenido 2 depresiones importantes, me he estado con tratamiento continuamente. Yo estuve los primeros 4 meses en la empresa, me dijo que no fuera a trabajar, que me dedicara a buscar a mi hija. Luego después volví al trabajo y le di un trabajo en un sitio donde iba a estar solo. Y he estado pues, durante 8 años yo solo en una habitación de 16 metros cuadrados. Yo en mis sueños lo veo subir por las escaleras muchas veces. Así llevamos ya 10 años. Ay, los sueños. En el mismo sueño, yo es que sueño casi cada noche y en el mismo sueño digo, ay, no, ¿es verdad o es un sueño? La muerte es el final, pero el no saber es lo que no... Es peor. Es peor que la propia muerte. Es peor, porque siempre estás con el ay, no acabas nunca. Ten en cuenta que la muerte lo que decimos es el final. Es saber dónde está y llorar y poner flor y ya está. Pero no saber eso. No se lo puede llegar a imaginar nadie lo que se pasa y lo que se sufre. La desaparición de Ana María tuvo un final trágico. Y a día de hoy no se sabe cómo murió. Solo nos queda la esperanza de que en un futuro no muy lejano se pueda demostrar que fue asesinada y el culpable o culpables sean juzgados por sus actos. El 2 de diciembre de 2001 aparece en un patio de vecinos de Sabadell el cadáver de Elena Jubany. Todo parece indicar que se ha suicidado tras recibir 2 anónimos. Pero algo no encaja. Detrás de los anónimos se esconde un extraño grupo de amigos y un juego macabro. Ana y Yago, 2 estudiantes de periodismo, realizan una investigación del caso para escribir un libro. El mismo día de la aparición del cadáver, un hombre entra en la comisaría de Sabadell a denunciar la desaparición de su hija. La policía mantendrá durante 2 meses la hipótesis del suicidio. Sin embargo, algo no les cuadra. ¿Realmente se ha suicidado Elena Jubany? Cada uno de los anónimos iba acompañado con una bebida. El primero, con una horchata, y el segundo, con un zumo. La investigación comienza buscando la relación de Elena Jubany con el edificio en el que aparece muerta, en la calle Calvet de Estrella 48. La mujer que vivía en este edificio y era amiga de Elena Jubany se llamaba Montse Careta. Durante la investigación se analizan los anónimos y se aprecian 2 tipos de letra. Una pertenece a Montse Careta, la otra a una socia de la Unión Excursionista llamada Ana Echaguibel. Ambas son detenidas y encarceladas el 12 de febrero de 2002. Montse Careta era una chica alegre y sociable que tuvo una infancia feliz. Además, por fin había encontrado una persona con la que compartir su vida.
hi ha una persona que sap coses i calla i tu estàs a dir que estàs pagant el crim d'una altra persona, Montse. Estàs pagant el crim d'una altra persona. Que vols ser un còmplice? A persona inútil. Montse, que t'estan posant un mal cul, que no has de fer, que t'afectava més i no sortiràs d'aquí, que no. Si no sortiràs, Montse. Un segundo informe caligráfico desmiente el anterior. No se puede asegurar que la letra sea de Ana y Montse. Días después, Ana es liberada, pero a Montse se la mantiene en prisión. Si no existían evidencias de que hubiese escrito los anónimos, ¿por qué Montse Careta seguía en prisión? Santiago La Iglesia asegura que la convivencia comenzó en enero de 2002, un mes después de la muerte de Elena, y que por tanto no tenía llaves del piso cuando sucedió. veure empresa. Bueno, sabeu que les rates no no sortiràs tan fàcilment aquí. Tenen proves per fotre pintant-nos allà dintre. Si tu col·labores, tu saps alguna cosa? Segur que no saps res. Si col·labores, ho podràs sortir, si no, no. A veure, tu no tens per què negar que tu no, però algú proper. Algú proper pot saber alguna cosa. Qui li inventar les coses? No veus les coses, no ho veus, que tot va directe a tu. I que el Santi s'ha desentès tot. Clar, ben fill, jo també he fet el mateix. Tu creus que és normal aquesta actitud? Jo no sé com podeu dictar-li. A veure, aquí en general, les persones actuen en Austràlia, doncs sí, en general. Una persona pot actuar a totes les Austràlies i tu no sabem. No t'ho diguin els Santi, t'ho diguin altres persones, joder. Aquí hi ha com un grup, hi ha gent propera al Santi. No, en tot és propera a l'Helena. Però tu tens idea que fa l'Helena despullada al teu terrat? No. A pesar de las presiones de familiares, juez y policía, Montse Careta se mantuvo inflexible hasta el final. ¿Participó realmente en el asesinato de Elena Jubany? El grupo de amigos de la Unión Excursionista de Sabadell parecía cerrar filas en torno a Montse Careta mientras estuvo presa. Un dato apunta a la hipótesis de que se tratara de una secta o un juego macabro. El grupo preparaba una excursión al Canigó, la montaña mágica de Cataluña. Tras el suicidio de Montse Careta, se cierra el caso. El asesinato de Elena Jubany prescribirá en 2020. Paradójicamente, se sabe en quién centrar las sospechas. Elena Jubany murió como consecuencia de un juego macabro. Montse Careta, si estuvo allí, no lo hizo sola. A su lado, al menos, hubo otra persona, y esa persona o personas siguen en libertad. El hombre sin rostro apareció desmembrado, sin cabeza, ni pies ni manos. Tenía el cuerpo tatuado con 3 seises, un pentáculo y un escorpión. Nunca sabremos la identidad de aquel hombre de la calle Gallur, tampoco del autor del crimen,
Lo que sí sabemos es que alrededor de su muerte se cierne la sombra del misterio. Han pasado 20 años y en el barrio madrileño de Carabanchel todavía se recuerda la misteriosa aparición de aquel cuerpo descuartizado y tatuado. La pasada semana, los vecinos de la madrileña calle de Gallur miraban asombrados un extraño paquete que se había encontrado en un contenedor de basura. El caso del cadáver tatuado se ha convertido en materia de estudio en la Universidad de Criminología de Madrid. En la piel de la víctima hay 3 tatuajes que pueden ayudar a su identificación. Un escorpión, un pentáculo y el número del diablo, el 666. 6 días después de que apareciese el cuerpo, la policía decide hacer público los tatuajes del cadáver a través de los medios de comunicación. Dos tatuajes, un escorpión de tinta azul sobre el hombro y un extraño símbolo esotérico pintado en el pecho, son las principales pistas con las que cuenta la policía para solucionar un misterio, para atrapar a un asesino. En ese momento de la investigación, la policía trabajaba sobre 3 hipótesis que explicaban las causas del crimen. Poco a poco, la hipótesis del rito satánico comenzaba a tomar forma entre los investigadores. No había evidencias, pero sí indicios de que algunas sectas satánicas actuaban en la clandestinidad. Aquel cuerpo tatuado y descuartizado era un mapa que conducía a un territorio oscuro y macabro. El satanismo estaba de moda, y el cuerpo tatuado con 3 seises y un pentagrama acercaba a los investigadores hacia un móvil relacionado con algún tipo de rito de adoración al diablo. La pista del rito satánico conduce de nuevo a los investigadores hacia Zaragoza, exactamente al cementerio de Torrero, donde se habían producido en esos meses varios actos vandálicos con profanaciones de tumbas. La policía sospecha que estos asaltos a cementerios podrían estar relacionados con el crimen del hombre sin rostro de Carabanchel. Los investigadores obtienen una valiosa pista. El día que el cuerpo fue encontrado, los vecinos observaron cómo una furgoneta roja se acercaba al contenedor de basura y de ella se bajaban 2 individuos que depositaron una caja en su interior. La misteriosa furgoneta roja nunca fue identificada por los investigadores, pero sirvió para cerrar el círculo sobre los posibles autores del macabro asesinato. El estudio antropológico reveló que se trataba de una persona de otra etnia. Veinte años después, todavía se sigue especulando con la identidad del cadáver tatuado de la calle Gallur. Los investigadores no fueron capaces de identificarlo. El hombre sin rostro apareció desmembrado, sin cabeza, ni pies ni manos. Tenía el cuerpo tatuado con 3 seises, un pentáculo y un escorpión. Nunca sabremos la identidad de aquel hombre de la calle Gallur, tampoco del autor del crimen. Lo que sí sabemos es que alrededor de su muerte se cierne la sombra del misterio.